y lo hacemos con nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella e inteligente iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El presidente de la República, en su discurso de 2 horas y 37 minutos ayer ante la reunión conjunta del Congreso Nacional, dedicó un párrafo para decir lo siguiente. Quiero señalar que Punta Catalina, convertida ya en empresa pública de capital 100% estatal, siempre fue 100% estatal, organizó su contabilidad que arrastraba con deficiencias desde la puesta en marcha de la central, reportando dividendos superiores a los 220 millones de dólares y una producción récord de energía de 4.701 gigawatts por hora. Y hoy es una de las plantas más eficientes del sistema en términos de costo de energía gracias a las oportunas compras de carbón. Dice que reportó dividendos por 220 millones de dólares. No dijo cuándo, me imagino que fue en el año 2022. Pero fíjense en algo. Miren, la central termoeléctrica Punta Catalina se construyó con un contrato a un valor de 1.945 millones de dólares. En el gobierno pasado, mientras el PRM tuvo oposición, le dio con todo a eso. Y había una legisladora, que hoy también es legisladora, que decía que eso costó 3.500 millones de dólares, que eso estaba sobrevaluado. Bueno, de todo. Y era el cuerpo del delito y la marcha verde, de todo lo que usted quiera. Bueno, 1.945 millones de dólares. Más 395.5 millones de dólares que se aportó para negociar el arbitraje. Ustedes recuerdan que el consorcio de Brest Limón Estrella le puso una demanda al Estado Dominicano, y entonces para evitar que esa demanda prosperara se transaron, 395.5 millones. Aparte de eso, se pagaron 86.5 millones para la indexación de valor presente. Eso es algo que estaba en el contrato, que se contrata por un valor en dólares, pero como varía el precio del valor del peso dominicano frente al dólar durante los años que dura la construcción, entonces se hace una indexación para adaptar el valor presente, el monto en dólares. También se aportaron 27 millones de dólares para costos adicionales de la subestación que se construyó ahí y 6.9 millones de dólares que el gobierno aportó para comprar el terreno donde estaba construida la central termoeléctrica Punta Catalina. Ustedes recuerdan que se decía que era de los Vicini, ciertamente, pero se compró 6.9. En total, la planta costó en dinero para el Estado 2.460.9 millones de dólares. De esa cantidad, la CDEE, con recursos propios o recursos asignados a la propia CDEE, que ya no existe porque la desapareció el gobierno actual para una transformación, aportó 617.5 millones de dólares. Y el FONPER, el Fondo para el Patrimonio, aportó 5 millones de dólares. Por eso, la planta era 99.7% propiedad del Estado, 99.2% propiedad de la CDEE, como Estado, y 0.8% propiedad de FONPER, por el aporte que hicieron en dinero. 622 millones de dólares en total. Y por eso la planta era estatal. ¿Por qué pasó a la CDEE? Porque las distribuidoras de electricidad de norte, de sur y de este, que se supone que eran las dueñas de la planta, le transfirieron esos activos a la CDEE en asambleas que se realizaron en sus consejos de dirección. Los 1.838.9 millones de dólares adicionales fueron aportados por el Estado a través del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, cuando la planta se termina, la planta tiene una deuda con el Estado por 1.838.1 millones de dólares. Porque se habían invertido con recursos propios de la CDEE y de FONPER 622 millones de dólares. Los otros 1.838.9 millones de dólares lo había aportado el Estado a través de Hacienda. Por lo tanto, el Estado tenía, la planta tiene que pagarle ese dinero al Estado. ¿Qué se estableció? En octubre del año 2019 se llegó a un acuerdo para que la CDEE o Punta Catalina, a través de la CDEE, le pague ese dinero a Hacienda. De forma que esa planta, aún siendo propiedad del Estado, no tenga deuda con el Estado a través de Hacienda. Y se determinó que en un plazo de 30 años, la planta de Punta Catalina tiene que pagarle a Hacienda los 1.838 millones de dólares en partidas de 15 millones de dólares mensual, lo que equivale a una tasa de interés
de 9.7%. Es decir, la Punta Catalina absorbe la deuda de 1.838 millones de dólares con el Estado y le dice, te voy a pagar ese dinero a 30 años con una tasa de un 9.7%. O sea, que el Estado está cobrando un dinero con una tasa de interés o un rendimiento sumamente alto, porque imagínese usted, 9.7 millones de dólares. Si el gobierno emite bonos en el mercado internacional y tiene que pagar, 9.7% de interés, y tiene que pagar 9.7% de interés, eso sería un escándalo. Un escándalo sería. Sería inaceptable. Sin embargo, Punta Catalina le paga a Hacienda a una tasa del 9.7%. Que es una tasa que está por encima de, incluso por encima de la tasa de referencia del Banco Central. Ahora, por esa razón, Punta Catalina le pasa todos los meses al Estado Dominicano 15 millones de dólares para saldar esa deuda que Punta Catalina tiene con el propio Estado Dominicano. Eso equivale a cada año a 180 millones de dólares. Cuando el presidente habla de 220 millones de dólares en dividendo, posiblemente sea incluyendo esos 180 millones, o posiblemente sea que Punta Catalina se ganó 220 millones más 180 que le pagó como deuda en el año al Estado Dominicano, entonces habrían sido 400 millones de dólares. No sabemos porque el presidente no lo especificó. Solamente habló de los dividendos por 220 millones de dólares. Yo me atrevo a pensar que son los 180 millones más 40 millones que de manera adicional se ganó esa planta en su operatividad del año pasado. ¿Desde cuándo Punta Catalina le paga o le pasa esos 15 millones de dólares mensuales al Estado Dominicano, es decir, al Ministerio de Hacienda? Desde enero del año 2020. 2020, 2021, 2022. Ya lleva 3 años. Y le faltan todavía 27 años, a menos que se haga algún tipo de negociación, y para eso era la creación del fideicomiso, para que entonces Punta Catalina tomara esos 1.800 millones de dólares prestados y le pagara de inmediato al Estado ese dinero, y entonces asume esa deuda ya a una tasa de interés incluso posiblemente mucho más bajita que el 9.7, y tal vez a un plazo más corto, posiblemente, no sabemos. Pero ya no sería una deuda de Punta Catalina con el Estado, sino una deuda de Punta Catalina con el sector privado como órgano estatal que puede endeudarse sin que eso se le cargue como deuda al Estado Dominicano. Pero para eso Punta Catalina tendría que ser convertida o tendría que ser regenteada por un fideicomiso, porque si lo hace ahora sería deuda estatal como quiera. Esa es la situación de Punta Catalina. Ahora se creó una ley para que Punta Catalina no sea propiedad de la CDE y del FONPER en una menor proporción, sino para que sea un órgano estatal que estaría siendo administrado por algún tipo de unidad que se creará mediante la legislación que se aprobó. Eso todavía no está claro, porque el presidente dijo como que se estableció algún tipo de mecanismo para estatizar 100% a Punta Catalina. Bueno, siempre ha sido 100% estatal. Todavía lo sigue siendo, antes también lo era. Lo que pasa es que era de una empresa estatal y ahora tiene otro tipo de mecanismo. Pero esa es la realidad. La planta costó en términos reales 2.460.9 millones de dólares. De esos, Punta Catalina le debe al Estado 1.838 millones que se lo está pagando en partidas de 15 millones de dólares mensual desde el año 2020. Posiblemente entonces ya ese monto no esté en 1.838, sino que posiblemente esté en 1.500 millones o algo por el estilo, porque estamos hablando de 180 millones cada año. Francis.